capítulo 4, 9 y 10. Es interesante, hay una historia de contexto a esto que es una historia muy fuerte. Está en Jueces 19, 20 y 21. Y no es el tema de hoy, pero creo que sería bueno que si algún día ustedes tienen ganas de leer, lean. A mí me supera leer la Biblia porque siempre me doy cuenta que no sé nada. No es que sé, digo, wow, todo lo que me falta por aprender, digo. Y hoy yo no le voy a leer los 3 capítulos que voy a hablar, pero quiero contarles que en Primera de Reyes, capítulo 12, 13 y 14, no lo busquen, simplemente lo voy a decir así. Nos vamos a encontrar con que hay una descendencia de Salomón que es su hijo, que se llama Roboán. ¿Se acuerdan de Roboán? Dios había profetizado a través de un profeta que su reino, el reino de Salomón, se iba a dividir y se dividió en 2. Entonces, un gobernador descendiente de Israel se hizo rey. Estoy hablando de Jeroboam, y él destinó ciertas cantidades de tribus, es decir, 10 tribus, se las llevó al norte, y Jeroboam hizo un montón de macanas. Como no tenía el templo, no tenía el arca, no tenía la ley, lo peor que pudo hacer es competir con Dios. Entonces dijo, yo ya sé esto, vamos a decir, ¿no? Como pasa muchas veces como cristiano, alguien te está diciendo, mirá, la Biblia dice, sí, ya sé, a mí no me vengan a enseñar, yo ya lo sé. Así era Jeroboam. Roboam, si bien era muy pícaro y se mandó también una macana, pero él estaba en Judá, en Jerusalén, él tenía el templo de Jerusalén y tenía las leyes y tenía los mandamientos, y podía decir que Dios estaba detrás de todo eso para conducir a un pueblo, pero ya era pequeño, era Judá nada más. En los judíos que estaban habitando las tierras de los jebuseos, que se llama Jerusalén, y ahí tenían su templo, que hasta anterior a Salomón era un templo de carpas, como el tabernáculo, y a partir de Salomón Dios le dio el ok para que haga el templo de Salomón ahí sobre el monte Moriah. Amén. Pero pasa algo aquí. Jeroboam quiso competir con Dios. Y como tenía gran parte del pueblo de Israel, entonces tuvo una buena idea. ¿Vieron cuando a veces yo tengo una buena idea? ¿Sí? Qué buena idea. Para Dios fue abominación, pero para él era buena idea, es hacer unos becerros de oro. Y eso ofendió a Dios. Entonces nos encontramos en el capítulo 13 que Dios manda un mensajero. ¿Qué es un mensajero? En la Biblia un mensajero es un profeta. Y le da un mensaje precisamente a Jeroboam. Es un mensaje que a uno no le gusta. El Señor dice, yo no voy a hablar específicamente del acontecimiento, pero quiero tomar esa parte para explicar algo que sí va a ser la esencia del mensaje. Y el profeta tuvo revelación. Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero en un momento dado él se equivoca porque él no tenía que comer en esas tierras ni volver a las tierras de Judá, sino que Dios le estaba diciendo que él tenía que avanzar y no escuchar. Pero se le apareció en el camino un anciano, un pícaro de estos que se las dan, que saben mucho, pero que era de parte del enemigo, el diablo. Y lo invitó a comer a su casa. De hecho, que después ese profeta muere. Un león custodiaba al burro que iba a él, pero él muere porque Dios lo había determinado que si él no cumplía la palabra de Dios, había una sentencia de muerte. En el capítulo 14 pasa algo parecido. Jeroboam estaba perturbado porque todo lo que el profeta anterior, más todo lo que venía haciendo mal, entonces necesitaba tener una palabra de Dios, pero él sabía que no tenía palabra de Dios en su pueblo. Entonces tuvo que recurrir a un profeta de Dios. Pero no fue él, sino que envía a su esposa. Dice, vos disfrazate, no te va a reconocer. Además de todo eso, el profeta era ciego.
Por más que se disfrace no se iba a dar cuenta. Pero ni bien llegó a la puerta de la casa del profeta, el profeta dice, pasa aquí, ¿por qué te disfrazaste? El profeta no necesita los ojos que tenemos nosotros para ver. Y yo hoy quiero hablarles de lo que dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14 acerca de la profecía, pero también acerca de algo más profundo que podemos hoy entender, que es la ciencia. Y quiero hablarles de eso. En la antigüedad, el profeta era un hombre indicado por Dios con un mensaje hacia al pueblo de Dios o hacia ciertas personas y decía, dice el Señor, taca, 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 y vos no podías decir lo contrario porque era el Señor el que hablaba. Amén. En el caso del capítulo 13, este anciano, profeta anciano que nada tenía de Dios, se hizo pasar como profeta para competir y decirle que la voz que recibía estaba equivocada, que Dios, él también era guiado por Dios y podía confundirlo y lo confundió, cosa que lo que estoy diciendo es lo que pasa hoy en la iglesia. Lo que estoy diciendo que lo que le pasó a Jeroboam es lo que pasa en la iglesia. Jeroboam es el típico iglesia de hoy. No le estoy diciendo esto, pero es lo que está sucediendo. Que cuando Dios no está, cuando no aceptamos la voz de Dios, entonces estamos poniendo reemplazos. Ayer escuchamos un terrible, fuerte mensaje acerca de los ídolos. Yo estoy diciendo lo mismo, nada más que con otra referencia. Habían en ese entonces que Jeroboam tenía que conformar a un pueblo y decía, acá también tenemos dioses. Acá también Israel tiene Dios. Y estamos hablando no de un pueblo pagano, sino de Israel, que era en ese entonces también era pueblo de Dios y que hoy representa también una parte de la iglesia de hoy. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a encontrar con ídolos de reemplazo. Personas que gerencian una palabra como diciendo, viene el Señor y dice tal cosa y nos llevan a andar por caminos equivocados. En mi Biblia, tengo una Biblia especial porque tiene algunos datos que me gustan, habla del monte Gerizim, perdón. El monte Gerizim, según los samaritanos, hoy decíamos los palestinos, es donde Abraham supuestamente iba a sacrificar a su hijo Isaac y lo toman como un monte santo. Según la Biblia, Génesis 22 dice que es el monte Moria. Los samaritanos eran los que tenían como capital Samaria, donde gerenciaba no solamente físicamente, sino espiritualmente Jeroboam. Jeroboam no fue elegido ser rey, Jeroboam se puso como rey. Era un gobernador de Salomón. Y muchas veces vamos a encontrar ministerios donde hay personas que se pusieron como pastor. Y vamos a encontrar que ellos no pueden mostrar a Dios porque no tienen la manera, entonces van a usar otras alternativas, reemplazos. Gerizim sigue siendo para los palestinos el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque cuando ellos usurparon el territorio de Jerusalén para tomar el lugar que le pertenecía como lugar del templo de Jerusalén, se lo quitaron a los judíos. Ese lugar es el monte Moria. Usted sabe que el monte, vamos a suponer es esto, monte de Sión está pegado al monte Moria. Si ustedes lo ven, parece un fuerte muy grande, que es la ciudad de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén está sobre el monte Moria. Estaba, porque ahora no quedó solamente una pared. Ahora hay en su lugar, donde está el monte,
hay una mezquita llamada la Mezquita de Omar, donde los palestinos defienden con guerras, si es posible, ese lugar. Y proféticamente sabemos que antes de que el Señor venga va a haber una reconstrucción del templo. Y yo digo siempre que para que reconstruya el templo ahí, tiene que haber una guerra. Más allá de los detalles que podemos contar de eso, hoy estamos pensando que hay métodos que a Dios le agrada. Y en mis años de cristiano, lo que yo encontré que a Dios le agrada es que nosotros estemos abandonados a su voluntad. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Vieron cuando vienen esos rápidos, los ríos, eso? Y yo veo esos botes que van, 2 o 3 que se van divirtiendo ahí, que están piedras, ríos, andan así, así. Nadie puede remar contra esa corriente porque le va a ir mal. Es una corriente muy fuerte. Cuando vos estás en el río del Espíritu, es una corriente muy fuerte. Cuando vos no estás en el río del Espíritu, podés remar en contra tranquilamente, porque no es el Espíritu. Cuando vos estás en la corriente del Espíritu, vas a sentir que Dios te genera apetito, hambre, deseo de buscar a Dios. Cuando vos estás en la corriente del Espíritu, vas a encontrar que nada contradice al Espíritu. Veo hoy que está el diario es en la corriente del Espíritu, pero los que escriben parece que no estuvieran en el Espíritu. Cuando alguien está en la corriente del Espíritu, te van a alcanzar las bendiciones, te van a llevar hacia un lugar. El Señor Jesús lo dijo con otra expresión, dijo, el viento sopla, tú no sabes de dónde vienen y a dónde van. Así son los que son nacidos por el Espíritu. Y vuelvo ahora a 1 Corintios 14, cuando dice que la iglesia hablaba en lenguas, unos y otros. Nadie entendía un poco. Si fuera mucho estaría bueno, pero no entendían nada. Entonces cuando llegaba alguien de afuera decía, están todos ebrios, borrachos, están locos. ¿Cómo es esto? Entonces dice, yo hablo más que ustedes, dice Pablo. Pero me gustaría que profeticen. Y no estamos hablando de la profecía, dice el Señor. Porque algunos toman mal esa expresión de profecía. Yo miro la profecía de David, que eran cánticos de adoración, de exaltación, porque veía al Señor. Dice, tú estás siempre frente a mí. Cuando pecó estaba el pecado frente a él, no se lo podía olvidar. Entonces él necesitaba que Dios lo perdone, lo limpie, si era posible como un hisopo, y renueve su espíritu. Entonces dice, sí, porque mi pecado está siempre delante de mí. Yo imagino a aquellos que usamos anteojos y está sucio el anteojo, decir, qué mal que veo. ¿Será mi vista? No, es que está sucio el anteojo. Así es tu pecado frente a ti, es como un anteojo sucio. Aunque creas que todo está, o sea, mires que todo está sucio, no está sucio todo. Son tus ojos que están sucios. En este caso, David dice, mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto. Un espíritu nuevo me renueve. Entonces, Pablo dice y sugiere, yo les pido que en vez de hablar tanto en lengua, empiecen a profetizar. Yo no sé cuántos de ustedes están en oración y en adoración mientras viene la canción. Cuando viene la canción digo, Señor, qué terrible lo que dice esta canción. ¡Qué fuerte! Esa canción me toca, me atrapa, me lleva. Y cuando estás cantando, ¿por qué Dios dice que habita en medio de la alabanza? Porque ahí hay profecías. Y seguro el Señor va a decir, tú, hijo mío, levántate. Vamos, ¿qué te pasa que estás dormido? Pero dice algo más, y es uno de los versículos que yo iba a tocar esta mañana y que lo voy a tocar así. Pero cuando están profetizando, la profecía está sujeta al espíritu de los profetas, pero dice más, es controlable porque está en la mente. Dios te trajo una palabra en la mente.
¿sí? Esa palabra en la mente se dice consciente, ¿sí? Pero cuando viene una palabra de ciencia, escuche bien, debe callarse el profeta. Eso dice 1 Corintios 14. ¿Por qué debe callarse? Porque no está en la mente. Es el subconsciente. Manejar el subconsciente es difícil. No lo puede manejar cualquiera. Cuando Dios habla, es como este mensaje. Yo ni lo pensé. No interfiere en la mente. No interfiere el consciente. Pero dice cosas profundas que se revelan desde el corazón de Dios. Y muchas veces va a pasar que cuando el Espíritu Santo habla, Él no va a venir a hablarte a tu mente. Te va a decirle tal cosa. Eso lo pasaba antes, cuando Dios profetizaba a través de estos profetas, hablaba a través de estos profetas. Pero ahí hay un profeta que Dios le habló y le dijo. Y esa mujer vino disfrazada y él no veía nada. Él tuvo conocimiento, es decir, el don de la ciencia. Yo en esta mañana quiero habilitarte las capacidades que Dios nos da. No deshabilitarte, porque cuando Dios empieza a revelar, la iglesia se calla y escucha a Dios. Empieza a entender. No sé si tú alguna vez te pasó que vino, a mí me pasó, una persona ni me conocía, era profeta, pero ni me conocía y me dijo, y yo, ¿cómo? Me quedé mudo. Hasta me dijo, ¿cuántas personas había en la iglesia? Sentí temor, hasta miedo, le voy a decir. ¿Y sabe por qué uno tiene miedo? Porque a veces uno dice, a ver si descubre algo que hice mal. ¿No es cierto? ¿Cuánto le ha pasado? A ver, uy, me va a dar una profecía. ¿Para qué fuiste a preguntarle? Jeroboam mandó a hablar justamente a una persona que tenía revelación y le dijo, no solamente le dijo que tu hijo se va a morir y que vos también te vas a morir y tu trono se va a destruir. Mandó a la esposa, porque él no tenía miedo de que le vaya a decir cosas que había hecho mal. ¿Por qué? Porque Dios ve todo, hermano. Y yo no lo digo esto para que tengan miedo, sino para que sepan que una iglesia en el Espíritu es una iglesia en el conocimiento de Dios. Si vos querés andar en el Espíritu, te vas a empezar a limpiar. Te sugiero. Porque si no te limpias, tampoco te va a ir con Dios. No podés andar a medias. ¿Sabe por qué hay muchas personas que les cuesta sujetarse a su pastor? Porque están sucios. Porque tienen miedo. Y no quieren oír la voz de Dios, sino que quieren sentir sus propios sentimientos. Acuérdate, lo que viene a tu mente no es todo de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, te da convicción primero. Convicción. ¿Y cómo viene la convicción? Por un mensaje, por la lectura de la palabra. ¿Cómo viene la convicción? Porque mi espíritu dice, algo estaré haciendo mal. Algo estaré haciendo mal. Entonces, el consciente va a discutir siempre. Lo que vos no podés discutir con tu subconsciente. Porque el subconsciente es la parte interior donde el espíritu habla. Y donde el diablo muchas veces puede interferir. A ver, ¿nunca te pasó que dice, yo estaba leyendo la palabra, o mejor dicho, si les cuento cómo me dio esta palabra del Señor, en un momento me abandoné, me quedé en silencio y escuché que Dios hablaba. Y me empezó a predicar todo esto. Entonces yo discutía, Señor, pero... Y me tiraba la cita y busco la cita y dice, tremendo, porque lo que yo estoy oyendo del Espíritu,
lo busco y está en la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios está diciendo, de alguna manera, es que el Espíritu Santo, cuando te habla en un mensaje, seguramente en tu consciente reconoces que estás haciendo algo mal, pero en tu subconsciente salís de acá y decís, más, sí, yo hago lo que quiero. Pero tu subconsciente dice, no lo hagas. No hagas lo que quieres. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios nos habla en nuestro subconsciente constantemente indicándonos qué cosas estamos haciendo mal. No para acusarnos, sino para que no lo hagamos. Yo he contado varias veces que en una oportunidad, me pasó más de una vez, pero cuento esta porque ya la había dicho, algunos sabrán, había ido a un supermercado con mi esposa y habíamos comprado algunas cosas. Y yo soy de los que cuando paga reviso el papelito, porque todo me parece caro. ¿Cuánto le pasa eso? Algunos dicen, no, hay que pagar, pagamos, total, tengo plata. Bueno, yo ando limitado siempre, entonces digo, voy a ver qué es lo que voy a pagar. Y cuando voy a pagar, me doy cuenta que no me habían cobrado un aceite o algo así. No me acuerdo bien si era un aceite. Para el colmo, la cajera me atendió re mal, ácida. Me cortó el rostro, me dice, señora, apúrese. Entonces yo me iba, hago unos pasos, me fijo. Me pasó dos cosas. Miro, no me cobró el aceite. Pero me trató tan mal, no voy a reclamar nada. Que se embrome. Pero escucho una voz que no la podía callar dentro de mí que dice, vuelve. Oh. Ahora voy a tener que pagar un aceite. Y volví con Silvia. Cuando le llevé y le mostré a la mujer esta que me atendió re mal, y le dije, no me cobraste un aceite, cambió su cara. Dios siempre tiene planes en nuestros errores. Cambió su forma de hablarme. Antes me trató mal, ahora me trataba como zafé. Pero yo me sentía bien. ¿Sabes? Le dije, ¿sabes por qué volví? Porque Dios me habló a mí que te diga la verdad. Y la mujer se puso colorada. ¿Alguna vez te habrá pasado? ¿A quién le pasó algo así? A él, a ella, a ella. ¿Y cuántas veces te pasó y dijiste, más sí, no lo devuelvo? ¿Te pasó alguna vez? También, bueno, son a media entonces. Tienen que buscar de afinar el oído. A veces esto que nos duele, que es que nos cobren de más o nos cobren muy caro, qué sé yo, o que nos cobre. Yo escuchaba a una persona, yo no le pago impuestos a este gobierno porque son corruptos. No, hermano, vos tenés que pagar impuestos porque sos hijo de Dios, no porque sean corruptos. El pueblo de Israel tenía que pagarle a los romanos porque era pueblo de Israel. Y Dios mandó que al César hay que darle lo que le corresponde y a Dios también. Amén. Entonces entendemos lo que dice la palabra de Dios. Cuando vos oís la voz del Espíritu, no la vas a poder manipular. Muchas veces Satanás va a querer interferir en esa voz y te va a dar una mala noticia. Y te va a venir a la mente esa mala noticia. Pero el Espíritu Santo inmediatamente anula eso. No pienses, no escuches. El Espíritu Santo inmediatamente escucha mi voz. La Biblia habla que los profetas tenían que decir buenas noticias, o por lo menos la noticia parte de Dios. Pero habían falsos profetas que querían dar buenas noticias, pero eran mentiras. Ayer escuchábamos acerca del profeta Ezequiel. En ese tiempo, Sebastián hablaba de la palabra antes de que caigan en cautividad el pueblo de Israel. Pero fue advertido el pueblo de Israel muchísimas veces. Y habían falsos profetas, había un sacerdote falso, Pasur, que él quería dar buenas noticias al rey. ¿Por qué? Porque le convenía.
Soy el sacerdote, le doy buena noticia al rey, y el rey ¿qué hace? Me da favores. Recibo ayuda económica, que es lo que quería ese sacerdote. Pero ¿qué hizo? Mantuvo al pueblo de Israel en idolatrías, bajo juicio de Dios. Fue advertido por el profeta Ezequiel, por Jeremías. Y después, cuando estuvo en cautividad el pueblo de Israel, también fue advertido por el profeta Daniel. La admiración estaba puesta en los ojos de Ezequiel porque ya había anunciado lo que iba a pasar. Y yo quiero en esta mañana cerrar con esto. El pueblo de Dios hoy necesita oír la voz de Dios. Ayer hablamos de la voz de Dios, oír la voz de Dios. Ahí es si oyeres la voz de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Oír la voz de Dios a veces suena como una advertencia, pero no siempre es una advertencia oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios significa que Él te conduzca. Pablo en Romanos capítulo 8 dice que los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, son aquellos que escuchan a Dios. El Señor Jesús dijo, esta es la salvación, que te conozcan. Hoy hablamos de eso. Conocer significa tener una relación con Dios, no significa saber la Biblia de memoria o tener los altos estudios de teología. Hay gente que sabe mucho, pero no conoce a Dios. Conocer a Dios es algo muy delicado, muy sencillo y difícil a la vez de mantener. Creo que todos conocimos alguna vez la voz de Dios. Todos, sin excepción. Cuando vos te arrepentiste, cuando reconociste que necesitas a Dios. Pero ¿qué pasó? Que después empezaste a dialogar con Dios y doblegaste la voz de Dios con tus pensamientos y no escuchaste más a Dios, aunque creías que hablabas con Dios. ¿Qué pasó después? Dios también me habla a mí. Y la verdad es que la profecía o la voz de Dios es para ser juzgada. No se puede decir Dios me habla, Señor me dice. Aún así, cuando Dios te habla, aún cuando a mí me habla, yo busco todas las señales posibles habidas y por haber para saber si yo estoy haciendo lo correcto. Pero hay personas que dicen, no, el Señor me dijo, taca, taca, y van por donde quieren. Cuidado con eso. Porque la Biblia nombra a los falsos profetas. ¿Y por qué eran falsos? Porque hablaban de su corazón, no hablaban de parte de Dios. El problema lo tenemos en nuestro corazón, que es nuestra mente, que es nuestra alma. Ahí es donde está el problema, porque ahí es donde discutimos con Dios y hacemos lo que nos parece y decidimos lo que queremos y todo lo que nos viene a la mente. No todo es de Dios, aunque suene como de Dios. Hay personas que me dicen, el Señor me habló, me trajo un sueño, una palabra. Entonces, bueno, le puedo decir, si Dios te habló, yo me callo en la boca. Es verdad. Yo no puedo discutir lo que a vos supuestamente te dijo. Pero si me estás consultando si es o no de Dios, te voy a decir, yo tengo una palabra, no sé si el Señor me habló. Es la humildad necesaria para saber si Dios te está hablando. Si fuera una persona que en absoluto escucha la voz de Dios y viene con una experiencia, yo me voy a poner a tu disposición de escucharte, de temer. Porque cuando Dios habla, quiero que sepa, estas paredes se derriten. Cuando Dios habla, tu corazón no se puede oponer. Cuando Dios habla, tu voluntad está doblegada, está como dije antes, en un río, un rápido que no puedes ir en contra. Dios me lo dijo, yo tengo que ir. Dios me lo dijo, lo tengo que hacer. Si Dios no te dijo nada, no digas nada. O si tengo una palabra, no sé si es de Dios o no, humildemente, decilo.
Los profetas de antigüedad eran personas indicadas por Dios, pero también habían falsos profetas. No es que solamente eran profetas. Ananías, en el tiempo de Jeremías, también fue un falso profeta y quiso profetizar a favor del pueblo, y Jehová le dice que Jeremías se acercó, dijo, como diríamos nosotros, gloria a Dios, si Dios te habló, que así sea. Pero ¿qué pasó? Después, cuando él llega a su casa, Jeremías dice, dile a Ananías que de aquí a un año morirá, porque yo no hablé por él. Él es un falso profeta. La profecía de hoy es diferente para la iglesia. Vamos a decirlo así, genéricamente. Se supone que todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces no necesitaríamos un profeta que nos diga, el Señor me dijo. Sabemos que el Espíritu Santo te está hablando. Segunda cosa, si Dios usa un profeta en una iglesia es porque ahí no está el Espíritu Santo. Entonces Dios va a usar un profeta. Tercera cosa, cuando Dios te habla por medio de un profeta, no te va a indicar el destino, sino que va a confirmar lo que Dios dijo. Amén. Y cuando hay una reunión donde la profecía se viene, es una palabra que nosotros recibimos de Dios para adoración, exaltación y glorificación a nuestro Señor, al Padre y aún al Espíritu Santo. Tenemos que sacarnos de nuestro vocablo algunos términos como que el Señor me predestinó un lugar, una novia. Esa palabra no se puede utilizar para objetos o cosas o personas, porque la predestinación solamente está dada a la salvación. ¿Me explico bien? Las personas que interpretan, el Señor me predestinó, la mujer de mi propósito, y hablan del predestinio, no. Estás equivocado, no estás confundiendo las cosas. El Espíritu Santo cuando te habla te indica. Dios no cambia de parecer, pero nosotros podemos cambiar nuestro rumbo. Entonces Dios tiene que cambiar el circuito para localizarte y llevarte al propósito que Él sí tiene. Pero propósito no es lo mismo que predestinación. Somos todos predestinados para ser hijos de Dios, pero muchos elegimos no. Muchos eligieron no, yo no elegí. Muchos eligieron no voy a seguir a Cristo. Fuimos predestinados para ser salvos, pero muchos dijeron no, yo me voy a ir al infierno porque me gusta el pecado. ¿Lo entiende? Hay personas que nacieron en el Evangelio, pero nunca fueron hijos de Dios. Y si hubiesen sido y después le negaron, también se van a ir al infierno, aunque fueron predestinados para ser hijos de Dios. No confundamos. La profecía es lo que Dios está trayendo a tu corazón e indicando un próximo paso en tu vida. Y cuando viene un profeta o una persona que tiene al Espíritu Santo, dice, el Señor me dijo esto, yo no te conozco ni sé quién soy, a mí me pasó, no una vez, varias veces, con personas que realmente son espirituales, que reconozco que son personas que están negadas a sí mismas y que viven solamente para que Dios les hable. El profeta vive para que Dios le hable y pueda comunicar. El que tiene ciencia vive para que Dios le revele, no para hacerse fuerte, sino para ayudar, para edificar, para construir. Quizás vivas un engaño, escucha, termino con esto, quizás vivas un engaño y creas que ese engaño es una vida útil. Dios, por medio de un profeta, por medio de un hombre que tiene conocimiento y ciencia, te va a decir, estás en un engaño, no te equivoques, estás equivocado. Ah, pero yo amo a este hombre. Somos sentimentales, entonces lo sentimental pelea con el espíritu. Peleamos contra Dios. El problema de nuestra alma para poder discernir en el subconsciente la voz de Dios es que en el consciente está el alma. Y mientras el alma, o seamos almáticos,
Nos va a costar discernir a Dios. Y yo quisiera que esta sea una iglesia poderosa. Y les voy a decir algo más y sí finish. De verdad. Dios está levantando una nueva generación. Escuche. Lo que viene va a ser mucho más poderoso de lo que se oyó y se vio hasta ahora. El Señor me lo mostró. Las personas ungidas, las personas rendidas, las personas que buscan, las personas sensibles, van a ser usados poderosamente. Quizá a alguien no le interese eso. Yo recuerdo una vez un joven, le hablábamos de esto o algo así. A mí no me interesan los dones, me dijo. No me interesa que Dios me use. Obviamente, a esa persona no le interesa a Dios. Pero si vos estás hoy aquí, estás aquí porque sí te interesa a Dios. Porque te interesa que Dios te hable, porque te interesa que Dios te use, porque te interesa ser un instrumento de Dios. Y esto que vas a escuchar o que escuchaste hoy es un material clasificado del corazón de Dios. Nosotros, a mí me ha tocado ir a iglesias o ministerios donde hay 10 veces la cantidad de gente de aquí, o 100 veces, se podemos decir también, y no haya uno que tenga autoridad para sacar un demonio, pero tienen mucha autoridad para divertir, para distraer. Y yo te quiero explicar que el hombre necesita liberación, la mujer también. Cuando venimos a Cristo, venimos llenos de pecados, huimos. Cuando una persona que tiene pecados o tiene opresiones huye de la presencia de Dios, es porque el demonio no quiere que sea libre. Le tiene miedo a Dios, no al demonio. El demonio quiere que esa persona siga estando en ese estado y encuentre una paridad en un lugar donde nadie le diga nada. Obviamente hay lugares que son muy grandes, donde va mucha gente y nadie te va a decir nada. Pero donde está la presencia de Dios, no importa sea grande o pequeño, o sea una casa de 5, tu corazón va a ser limpiado, va a ser liberado. ¿Por qué? Porque si tú buscas libertad, el único que te puede dar libertad es el Señor. Y yo quiero en esta mañana que vos sepas eso. Ahora vamos a partir el pan o participar del pan y de la copa. Seguramente algunos dicen, ay, qué tarde, no sea problema. Si se quiere ir sin tomar la cena, váyase. Pero te voy a decir, hoy es un día especial para tu alma. Podríamos haber hablado mucho más de esto, pero no. Quiero decirte que lo más importante que abrí mi corazón y hablarles de la intimidad del Espíritu. Dios quiere que tú ejercites los dones que te ha dado, que te uses. Si una persona no tiene dones del Espíritu, está como sin armas, peleando en un ejército que lo va a avasallar, lo va a destruir. Los dones son nuestras armas que el Espíritu Santo nos dio para pelear contra nuestro adversario Satanás y para ser testigo. Pero ser testigo ¿de qué? De que Dios está en mí y yo en Él. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque tú nos hablas, Señor. Porque si hubiera un momento en el cual yo pudiera, Señor, destruir todo lo que está a mi alrededor para solamente estar tú y yo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que si esta palabra llegó al corazón, Señor, como dice tu palabra, no vuelva vacía. Señor, cambia el corazón, la vida. Dios mío, ahora vamos a participar del pan y de la copa. ¿Cuántas veces personas en pecado han participado del pan y de la copa? ¿Cuántas veces personas se han engañado a sí mismos sabiendo que estaban haciendo mal? Y no fueron capaces al menos de pedirte perdón, Señor.
Quizás estaban enemistadas con otra persona y no fueron capaces de decirle perdón a esa persona. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú sigas hablando. Que si tú hablaste al corazón de alguien aquí en este lugar, sea un valiente que diga, no puedo vivir más el engaño. Tengo que resolver mi corazón. Tengo que pedirte perdón. Que al partir el pan o comer del pan y tomar de la copa, Señor, puedan sentirse aprobados por ti, Señor. Porque si tú vinieras ahora, no nos podemos ir contigo si estamos con dificultades, Señor. Tu palabra dice que tú vas a venir a buscar a 5 vírgenes con sus lámparas llenas de aceite. Pero otras 5 que estaban presentes siempre, pero que no fueron llenas, van a quedar afuera. Señor, yo creo en eso, creo que tú en este día nos estás dando una oportunidad nueva. Te ruego, Señor, que tú bendigas al partir el pan, como dice tu palabra, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y al tomar de la copa, esta es mi sangre, nuevo pacto que por vosotros es derramado. Señor, que cuando comamos del pan y bebamos de la copa, sintamos un renuevo, sintamos una vida diferente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Le pido a Silvia, a Verónica, si pueden ministrar el pan. Por favor, tomen asiento. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Aquellos que tengan el pan ya pueden participar. Aquellos que tengan la copa también. En el nombre del Señor.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra. Te invito a que te pongas de pie, así cerramos la reunión. Señor y Dios, te doy gracias. Señor, hay alguien aquí en esta mañana que despertó en su corazón una ansiedad de escuchar tu voz. Que despertó en su corazón un deseo, Señor, de honrarte a ti, Señor, en cada palpitar de su corazón, Señor, decir, Señor, yo quiero ser usado. Yo quiero ser un hijo tuyo, Señor. Quiero ser usado por tu mano, Dios mío. Espíritu Santo, yo sé que tú en esta mañana estás mirando, nos estás intimidando. Señor, aquellos que te buscamos. Señor, estás despertando a alguien que estaba dormido espiritualmente. El Espíritu Santo me dice esto. Mira mis ojos. Cuando tú digas, Jesús, va a correr por dentro tuyo un fuego. Cuando tú lo nombres, vas a sentir la salvación, porque dice la palabra, en ningún otro nombre hay salvación en que podamos ser salvos. Es Jesús. Dile, Jesús, ahí donde estás, nómbralo. Nombre sin igual. Nómbralo. Alguien se está sanando por decirle Jesús. Alguien se está quebrantando por decirle, llamarlo al Señor. Alguien está sintiendo el perdón que necesitaba. Alguien está necesitando que Dios lo cambie. Señor, sé que saldremos de aquí, pero no saldremos como vinimos. Señor, aún permaneceremos aquellos que te buscamos de verdad en este fuego, Señor. Que este fuego no se disipe, Señor, y si se disipa, tengamos una clara advertencia. Señor, algo está mal. Señor, porque algo sucedió que no es correspondiente. El Espíritu Santo te dice, mi fuego permanecerá en aquellos que vinieron con hambre, con sed. Mi fuego permanecerá, ese age de Dios permanecerá. Tú puedes decirle, Señor, toca mi corazón. Tú puedes decirle, Señor, perdona mi vida, Señor. Tú puedes decirle, Señor, en esta mañana necesito de tu poder. Necesito caminar bajo tu Espíritu Santo. Y seguramente alguien estaba buscando una respuesta. El Señor me dice, esa respuesta está en marcha. No desesperes. No seas impaciente. Mi respuesta está en marcha. El Señor dice, yo contesto tu oración. Alguien está diciendo aquí, Señor, ¿qué pasa? Tanto te he rogado y todavía no tengo una contestación. El Señor dice, yo tengo esa contestación hoy.
Algunos de ustedes van a tener una contestación negativa a lo que esperaba. Pero no es que Dios no te está contestando, te está diciendo el Señor que eso no era para ti. Y otros están recibiendo la confirmación de una promesa de Dios. El Espíritu Santo quiere bendecirte. Nunca Dios decía lo malo para ti, sino lo mejor. No te enojes con Él. No te enojes con Él. Sé sensible, ámalo. Si Señor, lo que tú digas, eso haré. Lo que tú me digas, eso haré. Caminaré por donde tú me digas. Espíritu Santo, tú eres nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor, Señor. Señor, habla a nuestro corazón. Y Señor, que al volver a nuestras casas, tu Espíritu, Señor, sigue estando encendido en nuestros corazones, Señor. Alguien está aquí luchando con eso. Alguien le enseñó mal la palabra, le dijo, todo lo que tú pidas te será. Y se olvidó que todo lo que le pidas al Señor, en su voluntad será hecho. Pídele a Dios su voluntad para saber que todo lo que le pides, el Señor lo confirma. El Espíritu Santo en esta mañana te quiere bendecir y prosperar. Y lo que tanto buscas, el Señor te lo quiere dar y te lo va a dar mejor que lo que tú crees. Y lo que tanto estás anhelando, el Señor te lo dará. Pero mira tu corazón, el Señor mira, quiere hacerte bien. Señor, yo te pido por los enfermos, por los que no pudieron llegar, Señor. Pongo en tu, Señor, en tu propósito de oración a Graciela, que hoy no pudo estar. Señor, bendecí, saná su cuerpo, Señor. Fortalecela, es una guerrera. Señor, levantala fuertemente. Señor, y así también a otros hermanos que hoy no están. Señor, que tú los bendigas, los levantes. Señor, que hoy sea un día de bendición para todos ellos también. Señor, como un viento recio llega a su vida, a su casa, a donde esté, Señor. Como un viento recio, aquellos que te buscan, Señor, sentirán tu presencia. Señor, tu gloria permanece sobre aquellos que te aman. Señor, te amo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano con un saludo